Es un placer estar aquí. Además hoy la sala es diferente y se ve muy nutrida, ¿okay? La proporción somos los mismos, pero estamos aquí con otra proporción. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación al comité de la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural, las 40avas, especialmente Álvaro Viviescas. Y vengo pues a hablar hoy de este tema, gemelos digitales, en particular en el entorno de la... Creo que aquí hay micrófono. Hola. Sí. En el entorno de la operación y mantenimiento de puentes, ¿okay? No es el único uso que se le puede dar, pero bueno, vamos a hablar de esto. Primero que todo, comentar un poco de dónde vengo. A ver. Este es el campus de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un campus así, bueno, tiene 3 facultades, pequeño, y es allí donde hago la vida académica, tanto a nivel docente como a nivel de investigación. Y en el campus se encuentra el Laboratorio de Modelos Digitales en Estructuras y Construcción, es lo que quería más ir al foco más específico. Es una infraestructura docente de la Escuela de Ingeniería de Caminos. Abajo tenemos el video real, ¿okay? De la misma, o sea, allí, con un teléfono móvil. Y arriba tenemos el modelo digital del laboratorio. El laboratorio en sí cuenta con un modelo digital en sí mismo, porque no podría ser de otra manera, dado su nombre. Es un laboratorio que apoya a cursos como dinámica, como resistencia, técnicas experimentales de medición, monitorización, cálculo. Entonces, bueno, brinda apoyo a diferentes asignaturas. Mi investigación a nivel doctoral era, pues, ha sido o está relacionada con vigas armadas metálicas sometidas a cargas concentradas. Vemos en la parte izquierda un ensayo de laboratorio y, bueno, vigas de laboratorio con muchos sensores. Esto es lo que quiero resaltar, muchos sensores puestos allí, típicos, pues, sensores en vigas de laboratorio. Y en la parte derecha vemos una simulación en la que hay un lanzamiento de un puente sometido también a cargas concentradas. Ese es el fenómeno. Entonces hay una parte por la parte izquierda de experimento y por la derecha de simulación, cosa que se valida y pues suele ser la metodología típica de diseño o de verificación a nivel académico, ¿okay? También he trabajado en pórticos metálicos. Aquí a la izquierda vemos un pórtico, se ve dentro de una maraña de muchas más cosas, pero hay un pórtico sometido a cargas estáticas y hay un láser escáner aquí, está escaneando el ensayo. En la parte derecha del video vemos una adquisición de la nube de puntos de ese láser escáner, del pórtico que vemos aquí, venía justamente del láser escáner. Entonces, por una parte vemos sensores, por otra parte vemos láser escáner de momento. Y siempre he tenido esa duda o esa curiosidad de cómo pasamos nosotros en ingeniería civil, y esto lo voy a resaltar mucho, del entorno virtual al mundo físico y del entorno físico al mundo virtual. Eso ha sido para mí un bucle, un ciclo de gran interés y de gran curiosidad. En la parte superior vemos, digamos, primero de lo virtual a lo físico, y aquí lo podemos pensar en la impresión 3D. Se hace el modelo virtual, se le da clic, print, y sale el modelo físico, así muy simplificado, ¿no? Y en el caso de abajo, de lo físico a lo virtual, pues tenemos un experimento, tenemos sensores, tenemos adquisición de datos y al final pues una interfaz, más o menos. Voy a moverme aquí. Okay. En esta línea, en este laboratorio, digamos desde hace unos años, voy a plantear una línea de tiempo, aquí, una línea de tiempo en el que, ahora, pues hemos desarrollado experimentos de este tipo. Vemos aquí un péndulo, en ese péndulo hay un acelerómetro y en ese acelerómetro conectado a la computadora pues podemos ver en tiempo real qué le está pasando con una interfaz hecha por nosotros mismos, una interfaz hecha con un código abierto, en este caso de Processing y Python. Y esta era siempre la curiosidad. Estamos hablando del año 2016 aquí. Un artículo que publicamos con el profesor Sergio Oller, muchos lo conocemos. Y era pues simplemente visualización. Vamos a ver qué pasa o vamos a ver en tiempo real qué le está ocurriendo a este péndulo. En este caso, péndulo invertido. Año siguiente, otra investigación, nos seguíamos en la misma investigación. Aquí tenemos otro ejemplo, es una cosa más estática, hay un sensor de presión que ahí con mi dedo estoy aplicando presión y en tiempo real se ve pues qué está ocurriendo con el modelo, en este caso hecho con análisis directo, ¿okay? Ecuaciones con, digamos, no métodos numéricos aproximados, sino directos. Año 2017.
Ya en el 2018 ya aparece la palabra, al menos en mi entorno, Digital Twins, gemelo digital. Esto que ya iremos definiendo poco a poco, pero abierto a más profesorado de la escuela y a más asignaturas con más aplicaciones, no solamente de estructuras. Ya para el 2022, 23, 24, todo esto mismo ya se hace en un entorno más de Building Information Modeling, BIM. ¿Okay? Este sería el paso. Antes eran códigos más simples en Python o Processing, y aquí ya lo estamos haciendo en plataformas BIM. Pero sigue siendo el mismo concepto, en este caso con un sensor de distancia. Sí, sigue siendo esto. O bien, ya recientemente, cuando no se trata de sensores, sino una cámara. Con una cámara, vemos aquí la posición en rojo de la carga, con la estructura mola, la muevo, y en tiempo real a la izquierda vemos cómo el diagrama de momento flector se va actualizando. ¿Okay? Esto pues ya no con sensor, sino a través de una webcam. Y bueno, con todas estas, digamos, aplicaciones docentes quería empezar para pasar a lo que esto rápidamente, bueno, al cabo de los años, en los últimos 4 años he podido trabajar ya en infraestructuras reales, no solo en el laboratorio. Y donde a partir de proyectos de investigación europeos, de la Agencia Estatal de Investigación de España o de la Autonomía de Cataluña, pues hemos podido estar haciendo la gemelización digital de puentes, edificios, una pista de aterrizaje en un aeropuerto y una cubierta de un estadio. Entonces, pues todo esto en el marco de diferentes estados de la infraestructura, tanto a nivel de proyecto, como a nivel de construcción, como a nivel de mantenimiento. Y siempre, ahora planteo prácticamente el objetivo final de estos gemelos digitales, y aún no los he definido, ya veremos, ya vendrá. Los gemelos digitales como asistentes, o sea, que esto sea alguna herramienta, un asistente de mejorar, pues en nuestro sector tenemos aún mucho que mejorar a nivel de productividad, a nivel de seguridad, a nivel de economía, a nivel de eficiencia, y cómo hacer para que este recurso empiece a dar frutos en estas 4 líneas. Ahora sí vamos con definiciones. Vamos a ir a la NASA con una línea de tiempo más del año 2000, en donde acuñan por primera vez el término Digital Twin, gemelo digital, en la NASA. A veces suele ser allí donde ocurren las cosas por primera vez, pero bueno, lo cierto es que desde la NASA se pretendía a todos estos rovers que se envían al espacio tener en Houston, allí en la sede, en tiempo real, qué le estaba pasando a lo que estaba ocurriendo allá arriba, ¿okay? A través de sus sensores, a través de la información que va llegando. Y ellos hablan de 3 componentes, 3D, y no me refiero a 3 componentes espaciales, sino la componente física, es decir, el rover, la nave, la componente virtual, lo que ocurre en la computadora, y la conectividad entre ellas dos. ¿Okay? Eso sería lo más básico inicial de definición. Pasando así muy rápido y simplificado, años después, 2 décadas casi después, China usa mucho el concepto. Hay un libro que es fantástico de Digital Twins en manufactura, y aquí ya, digamos, lo llevan al mundo de la manufactura. Digamos, aquí tenemos un brazo robótico en donde hay un gemelo digital del mismo, y la idea aquí para 2 décadas después es decir, bueno, sí tenemos la capa física, la capa virtual, la capa de conexión, pero vamos a ir más allá y vamos a tratar de extraer datos que generen interés de ingeniería y también interés económico y productividad y todas estas cosas. Por ejemplo, saber cuándo en la fábrica se están dañando las máquinas, reponer en tiempo razonable lo que se está dañando gracias a que el gemelo digital está aportando información. Entonces, bueno, ya aquí pasamos a otra escala. Más recientemente, en la industria automotriz europea, pues le meten muchísimas más capas que ya empiezo a no nombrarlas, porque entonces Internet de las cosas, conectividad, machine learning, inteligencia artificial, y para de contar. Esto ya sería, digamos, investigaciones en el ámbito automotriz en Berlín, y hablaban pues del Living Digital Twin, que tiene pues todas estas capas. No nombremos todas. Lo cierto es que si vamos a definición, pues vamos a plantear esto aquí. Un gemelo digital es una representación digital de una entidad del mundo real que refleja y se sincroniza dinámicamente con su contraparte en el mundo virtual a lo largo de parte o totalidad de su ciclo de vida. Tiene partes. Estas partes, así en plan simplificado, pues tenemos la parte que corresponde a la monitorización, hay medidas,
la parte que corresponde a análisis, o estructural, o energético, digamos, puede ser, depende del fenómeno físico en sí. Y luego optimización, control, actuación de la entidad en el mundo real, para que esto sirva para algo, toma de decisiones, ¿ok? Este es el objetivo final. Pero cuando ahora transformamos esto a nuestro sector, nuestro entorno, Civil Engineering, la ingeniería civil, ya para el año 2020, o sea, un poco tarde después de lo que hemos estado viendo, entonces 2020, 2021, primeros artículos en revistas de impacto internacionales que hablan de Digital Twin, pues como podemos ver aquí ya se trata como direcciones para el futuro, o aquí aprendiendo de los procesos de manufactura, es decir, 2020 estamos en procesos aún de aprendizaje en ingeniería civil, ¿ok? Pero en ingeniería civil tenemos desde hace también varias décadas, dos y media, Building Information Modeling, que es digitalización, ¿ok? Esto ya existía. Aparece ahora el concepto de gemelo digital, en donde, entendiendo que Building Information Modeling tiene para todas estas sectores, disciplinas, pues capacidades de digitalización de geometría, procesos, materiales, coordinación de agentes y tal, pues si vamos a pensar en gemelos digitales, deberíamos pensar en que esos gemelos digitales estén basados en lo que la industria ya tiene, no inventemos otra rueda, ya esto está en marcha, esta rueda ya está en marcha. Entonces, bueno, pensando ya en los puentes, vamos al foco específico de nuestra presentación hoy, que es gestión de puentes. En la gestión de puentes estas cosas ya están por ahí, ya está el Building Information Modeling, ya están las mediciones de diferentes naturalezas, hay análisis estructural evidentemente en puentes, y hay una gran normativa que hoy por hoy está regulándolo y que no vamos a reinventar. Si vamos a la parte de Building Information Modeling, 4 pinceladas de cada uno de estos puntos. El BIM es una metodología de gestión que pues pretende digitalizar los activos desde la fase del proyecto, utilizar ese activo digital para mejorar eficiencia en construcción a partir de, digamos, control de obra, por ejemplo, y que esto también se quiere que llegue a fases de operación y mantenimiento. O sea, es un ciclo que puede ser digitalmente completo. En el caso de los puentes también se habla de BRIM, o se habla en algunos casos de CIM. CIM quiere decir Civil Information Modeling y BRIM quiere decir Bridge Information Modeling, para darle así el toque especial, que no solamente se trata de edificios, también se trata de otros activos de infraestructura, y pues las partes son un poco las mismas. En España hay hoy por hoy un plan de obligado cumplimiento, esto también hay en muchos otros países, en donde a partir de recientemente ya se quiere que haya para los contratos de más de ciertas cantidades, ya empecemos a trabajar en BIM en todos los aspectos, y ya para el 2030 se espera que esto esté integrado completamente en la administración pública, ese es el plan. Si vamos a ver un poco de software, hay software conocidísimos como Revit, como Archicad, Bentley Systems, esos serían las versiones comerciales de BIM, pero yo me voy a centrar en la parte de abajo que es Open, versión OpenIFC, OpenBIM, porque es a partir de allí que nosotros hemos podido penetrar en la programación, ¿okay?, y en la generación de gemelos digitales, en la parte inferior, sin desmeritar que evidentemente hay plataformas. En la parte de sensores, pues en puentes, sensores en puentes, hemos visto sesiones fantásticas estos días de monitorización. Evidentemente, pues la parte de aceleraciones es un clásico. Estos son piezas de información, time streams, que hay pues magnitudes en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, tipos como tal. Aquí tenemos un sensor puesto dentro del cajón de un puente. Desde el punto de vista de nubes de puntos también, el láser escáner genera datos que se llaman no estructurados, es decir, son millones de puntos con formato. Cada punto I tiene un número, coordenadas X, Y, Z y un valor de color. Esos son los datos que uno tiene. Es decir, es un Excel, por ejemplo, para imaginarnos, un Excel de 20 millones de líneas, ¿okay? Difícil de abrir en Excel. También tenemos las fotos que pueden ser fotos que son datos no estructurados, o sea, son datos en píxeles y que nos permiten pues tener un registro de muchas maneras del entorno construido. También tenemos el análisis estructural, que puede ser desde elementos finitos súper complejos hasta el análisis básico, normal, que todos hacemos, incluso a mano, pero bueno, está en los puentes evidentemente. Y tenemos la normativa en este caso, cito la normativa REVINFE 2023 de española, que se llama Vigilancia de Infraestructuras Ferroviarias, en donde evidentemente los puentes forman parte. Hay homólogas en las infraestructuras de carretera también,
Pero bueno, vamos a centrarnos en esta. Y aquí hablan, quisiera comentar, aquí hablan de conceptos como datos de los activos, actividades de vigilancia. En estas descripciones ya es explícito, si bien no es explícito que se use gemelo digital, eso no está en la normativa, si es explícito, hay frases de este tipo. Las actividades de vigilancia deben estar organizadas en soporte informático a lo largo del tiempo. Bueno, esto es bastante abierto, no es muy específico. Las actividades de vigilancia deben organizarse digitalmente basadas en peticiones, esta palabra sí es muy importante hoy, peticiones manuales o automáticas de elementos aislados de un puente completo, de una serie de puentes o de una serie de elementos. Esto es clave. O otra frase como: la información se debe compartir utilizando los formatos más habituales. Esto es ambiguo, pero ya apunta a que tenemos que compartir utilizando pues conceptos de datos colaborativos. Bien, es decir, que si nosotros tenemos o si la gestión de puentes tiene una línea completa, como puede ser esta línea aquí en la que hay muchos puentes, los gestores, las personas que están detrás de la gestión, deben ser capaces de hacer peticiones informáticas del estilo: necesito saber todos los puentes que tengan más de 20 metros, necesito saber todos los puentes que tengan pilas de tal tipo, necesito saber, y así hacer listas siempre de manera organizada. Eso es importante para las nuevas normativas y para la gestión, no solamente a nivel de un elemento, sino a nivel de toda el registro en el tiempo secuencial, que también lo comentan, para cada uno de ellos. Es decir, yo quisiera todas las actividades que se han hecho tal año, yo quisiera todas las actividades que se han hecho en tal puente. Bien, ahí pues ya extrayendo, hay inspecciones básicas, principales y especiales en complejidad de arriba a abajo, la más sencilla la básica, la más compleja la especial, y pues está el cuándo, por qué, quién, cómo, que lo he intentado extraer en esta matriz, indicando pues por ejemplo que la básica es una periodicidad anual, mientras que la especial es cuando hay patologías graves, y es allí cuando por ejemplo es necesario ya realizar ensayos, pruebas de carga, análisis avanzado FEM, cuando hay una cosa digamos muy flagrante que hay que solucionar. Bueno, vamos entonces a empezar con el tema. Los gemelos digitales como asistentes, otra vez la palabra asistentes, herramientas en estos tres ámbitos: proyecto, construcción y mantenimiento. Y he tenido la oportunidad en estos últimos 4 años de estar en la gemelización digital de diferentes tipos de infraestructura en Europa, sobre todo en España, a nivel de pues, puentes ferroviarios, edificios, puentes de carretera, ferroviario, edificios de oficinas, la pista de aterrizaje que comentaba, e incluso una cubierta de un estadio. Entonces todo esto agregado pues ha permitido entender mejor todas las singularidades que pueden representar tanto a nivel de clientes, administración, tecnologías, informática y singularidades de nuestra gente que está, digamos, en cada uno de los países se trabaja diferente. Eso, pues, con todo eso en la cabeza hemos estado trabajando. Ya concentrándonos en puentes, me gustaría usar entonces 3 puentes de aquellos para ilustrar el concepto de cómo se puede usar esto como asistente de gemelo digital. Y son pues puentes ferroviarios de alta velocidad española en Extremadura, aquí cerca de Cáceres, en la frontera con Portugal prácticamente, y un par de puentes en Cataluña, uno carretero en Barcelona, en el área de Barcelona, y uno de obra de fábrica en Súria, también en Cataluña. Entonces, en base a estos 3, elaborar un poquito el relato de estos gemelos digitales. Aquí tenemos los 3 en la línea de tiempo. En los primeros de Extremadura, este viaducto de La Plata, por ejemplo, que ya hablaré con detalle, este corresponde a la prueba de carga. Si nos fijamos en la prueba de carga de rigor habitual, que se hace cuando el puente acaba de terminar la construcción, aquí. Luego, tanto el de Barcelona como el de Súria, ambos son ya en fase de mantenimiento, ya eran puentes existentes a los cuales llegamos una vez esto ya estaba en servicio. ¿Okay? Entonces, un poco para ubicarnos de estos 3 ejemplos, dónde se encuentran en su estado, en cuál fase. Comenzando con los primeros, que es los de Extremadura, de prueba de carga. Bueno, aquí tenemos el mapa de la península, en donde haciendo zoom vamos a Extremadura, aquí, la línea alta. Estas son las líneas de alta velocidad española existentes en servicio hoy por hoy, en el 2024. Entonces, en este trozo, digamos, se hacían pruebas de carga, y esas pruebas de carga pretendían decir, pues, contestar esta pregunta: ¿este puente es apto o no es apto?
Básicamente, ese es el objetivo de la prueba de carga. No es una prueba de carga diagnóstica por si al puente le pasa algo. En este caso es de rigor. Esto es julio de 2021 y este es el viaducto del Tajo, en el cual se le hicieron las pruebas dinámicas y estáticas. Esto está en el segmento entre Cáceres y Plasencia. Estos son unos 100 kilómetros y allí pueden haber unos 40 puentes más o menos. Pero nosotros, la administración, nos dio puerta abierta, cuando digo nosotros me refiero a Universidad Politécnica de Cataluña y otros investigadores europeos, a 5 puentes. Primero el viaducto de Valdelinares, de 8 vanos, simplemente apoyados todos. El segundo es un paso inferior, un culvert, que se dice en inglés, de 20 metros más o menos de luz. El tercero es el viaducto de La Plata, que es un puente hiperestático de 4 vanos, que vemos aquí a la derecha, arriba, 4 vanos, hiperestático. Y luego esos 2 grandes arcos que se llaman Viaducto del Tajo y Viaducto de Almonte. Esos fueron los puentes en los cuales nosotros tuvimos puerta abierta dentro del conjunto de los 40 puentes que puede haber en ese segmento. Aquí vemos más, pues con más calma, las fotos de cada uno de ellos, de cada uno de los lugares en donde tuvimos la puerta abierta. Es importante resaltar que estas pruebas de carga las hizo la administración, ADIF. Esa respuesta de es apto o no apto la hace ADIF, o la quiere ADIF, y lanza una licitación abierta en donde se presentan empresas, y en este caso gana Drace Geosisa. ¿Okay? Esa empresa es la que desarrolla las pruebas de carga de rigor, de rutina, sin pensar en gemelos digitales. Eso es simplemente lo que se hace para que se conteste la pregunta. Y el resultado de esa prueba de carga es un informe en PDF, donde pues se contestan preguntas como las que vemos aquí, que en una jornada de ingeniería estructural todas estas preguntas nos encantan, tanto preguntárnoslas como respondérnoslas, de medir flechas, compararlas con predicciones, medir deformaciones, compararlas con predicciones, entender el análisis dinámico. Pues todo eso es lo que está en ese informe normal, ¿okay? Digamos normal me refiero a habitual, de rigor. Y aquí tenemos, por ejemplo, tablas de ese informe. Abajo vemos las comparaciones entre modos de vibración y frecuencias a diferentes velocidades de uno de estos puentes, y vemos que hay pues relaciones cercanas a 1, a 100%, sería lo perfecto, más 8% por unos lados o menos 10, 11% por otros, dentro de lo tolerable en este caso, o en todos los casos. Y bueno, aquí tenemos el viaducto de La Plata, en el cual se hicieron pruebas estáticas y dinámicas, también en julio de 2021. Vemos, por ejemplo, locomotoras que se están disponiendo en 2 vanos. Esto requiere, pues, evidentemente que la administración está de la mano con quien hace la prueba al milímetro para que sea, pues, para conocer la carga, porque eso es la gran maravilla de la prueba de carga, es que uno conoce la carga, a diferencia de cuando están en servicio. Y, por ejemplo, la carga es conocida casi que al gramo. Estos son pues pesos conocidos, locomotoras, tolvas, etcétera, etcétera. Y aquí vemos los escenarios planteados en el viaducto de La Plata, los escenarios de cargamos 2 vanos a la derecha, cargamos los centrales, cargamos los izquierdos, cargamos alternándolos. Todos ellos tienen sus respectivos modelos de análisis estructural básico, todos ellos tienen sus mediciones también a nivel de flechas o de deformaciones, todos ellos tienen sus leyes, diagramas de momentos flectores que a todos nos encantan en esta sala. Es decir, esto es básico, habitual, pero todo eso es un gran esfuerzo de modelización, de medición, de logística y ese esfuerzo también en la parte dinámica. Aquí tenemos en la prueba dinámica una locomotora que pasa a ciertas velocidades n veces y hace pues sus estadísticas y sus cosas para obtener las señales en el tiempo, en el dominio del tiempo, y luego procesar. Y bueno, con toda esta información, la UPC, la Politécnica, nosotros y otros investigadores que pertenecían al proyecto europeo, intentamos es añadirle la capa de BIM, la capa de que todo esto no solamente acabe en un informe PDF, sino que acabe en una plataforma como la que vemos aquí. Es la misma información, no estamos hablando de novedades, pero que no solo el PDF sea útil, sino que la administración ahora cuente con una reproducción útil de cara al futuro de esa prueba de carga, de manera que sea consultable en el futuro para cualquier eventualidad. Ese es el objetivo. Aquí vemos, por ejemplo, pues, que en esa misma plataforma se encuentran las medidas, las de predicción, las de
las medidas reales, las predicciones, los diagramas de momento flector, digamos todo lo clásico que está en esa prueba de carga inicial, que quede pues bien puesta en un modelo BIM también, para que sea parte de todo el ciclo de vida como se espera. Si vamos ahora al ejemplo de mantenimiento, este era un puente existente ubicado en Barcelona. Este puente, bueno, aquí vemos un poquito de mapa para que nos ubiquemos como es un puente de una autopista, la A2 y la A7, de gran afluencia, es curvo, tiene 2 ramales, y la administración, en este caso misma, nos permitió jugar en esta área de experimentación, pero solamente por debajo y entrando al cajón. Es decir, no había ninguna posibilidad de cortes de tráfico, no teníamos acceso a cargas, nada de eso. Entonces había que hacer pues lo que se podía. Lo que se podía en este caso, pues intentamos hacer mediciones con sensores, con acelerómetros para análisis operacional o para juntas de dilatación, bandas extensométricas también, aquí me he dejado un error. Había también imágenes, grabaciones utilizando drones o fotos utilizando drones, fotografía convencional también, que ayer se hablaba en una presentación fantástica del sistema colombiano de fotografía e inspección. Y técnicas remotas, en este caso láser escáner, que se hizo y se intentó hacer temas con satélites para ver los niveles del río, pero al final no cuajó esta última parte de medición. Pero lo que quiero decir es que aquí pues se intentaba hacer tantas mediciones como fuese posible, ¿okay? Con respecto a los sensores, pues se pusieron acelerómetros. Aquí vemos el acelerómetro que veíamos hace rato, y ese acelerómetro, que está pues bien ubicado en el espacio, tiene su contraparte de acelerómetro BIM, vinculado con lo que se llama, aquí vemos a la derecha, IFC, que es Open BIM Sensor, IFC Sensor, para poder vincular este cacharrito virtual con el cacharrito real, ¿okay? Y que tengamos perfecta ubicación de tiempo y de espacio. Y evidentemente los procesos relacionados con medición y luego esto en el tiempo, dominio del tiempo, y luego que el dominio del tiempo lo pasamos al dominio de la frecuencia, clásico, como se sabe hacer, como muchas personas, digamos, hablando ya en dinámica estructural, forme parte también del proceso en la misma plataforma informática. También pues se hicieron mediciones o se hicieron inspecciones clásicas, inspección visual con su fotografía en cada elemento, una fotografía convencional durante una inspección rutinaria, que en este caso correspondería a la inspección anual. Y aquí la gracia era, a partir de una aplicación móvil, esa aplicación móvil, el usuario, el operario, podía introducir los datos de tal manera que esos datos, con sus anotaciones de corrosión, por ejemplo, acabasen en el BIM. ¿Okay? Ese era el paso de que esto estuviese vinculado con el modelo de BIM que ya existía, que tenemos aquí el IFC a la derecha. También la fotografía con drones, en este caso, aquí se están haciendo fotografías en la pila, ¿okay? El 360 se hacen fotos pues para forrar un poco de fotos toda esa pila. Esto es un video lo que estamos viendo, ahí se ven los carros. Pero asimismo se tienen fotografías secuenciales, una tras otra. Y el resultado de esa fotografía pues es una carpeta con fotos como almacenada en un disco duro, como vemos aquí, fotos de la 366 a la 400 y pico. Lo cierto es que con estas fotografías no solamente se trata de fotografías que son útiles de cara a la inspección, sino que se pueden generar modelos digitales como el que vemos ahora. Esto no es un video, esto es un 3D, un modelo 3D a partir de las fotos. Sobre todo la pila está, digamos, bien, con buena precisión. Todo lo demás, como no se hizo tan cerca, se ve un poco suelto ahí, puntos raros, ¿no? Como esta parte de la viga. Pero la pila se supone que era el objetivo de la creación del modelo digital a partir de fotos. También se hicieron mediciones con láser, ¿okay? Que son, digamos, en este caso se pretendían hacer mediciones con láser en el tiempo, así como con la inspección básica. Pues, ¿qué pasa si además de la inspección se hace una medición láser? Que no es tan caro si se organiza bien. Y pensando en eso, que esa medición láser nos pudiese dar pistas para las estaciones de cómo está la pieza metálica, que es muy susceptible a deformaciones por temperatura. Entonces, tener diferentes nubes de puntos para diferentes estados, digamos, estacionales. A ver si esto, pues, en este caso, digamos, el puente estaba en buen estado. No se trata de un puente que tuviese patologías. Era más para extraer la máxima cantidad de datos y, pues, organizarlas en ese gemelo digital. En definitiva, en este caso el modelo digital, el gemelo digital,
pues muestro dos resultados. El primero, todas las fotografías anotadas con su corrosión, con su BIM, hecha por un operario en inspección básica, ahora lo que nos muestra, o les muestra a los usuarios, los gestores de infraestructuras, es el mapa de corrosión, porque relacionamos, ya que conocemos de cada elemento un nivel, pues se puede pintar con la información obtenida con las fotografías, de acuerdo pues a características de daño que ya son más normativas. Digamos que este es el producto que observa el operario, a diferencia de ir a ver pues fotos y ir analizando trozo a trozo. O bien, a partir de la información de los sensores, tener el análisis operacional, el análisis de vibración, que este análisis siempre es bueno tener como una buena capa de información en puentes, que a lo largo del tiempo se puede ir monitorizando qué efectos de cambios inerciales puede haber. Y esto en la misma plataforma, ¿okay? Esto es importante. La misma plataforma pueda ser capaz de engullir diferentes tipos de información. Vamos al tercero y último, que está en desarrollo, que es también uso de los gemelos digitales en gestión de puentes, pero ya pensando un poco en el nivel de la visión de la red, no solo de un único elemento, sino de toda la red. Esto es un proyecto de investigación de la Agencia Estatal Española. Estamos pues conjuntamente con la Universidad de Vigo y Valencia, pero en este caso es el puente que está analizando la Universidad Politécnica de Cataluña, que está en desarrollo. Entonces aquí pretendemos, está en desarrollo, hacer un gemelo digital con alta interoperabilidad. Esta palabra, que nos quedemos dentro de las palabras que nos podemos quedar hoy todos, pues esa es clave, interoperabilidad. Primero, la geometría basada en IFC, Open, esto importante. Segundo, que sea capaz de engullir diferentes tipos de sensores, de imágenes o de nubes de puntos, es decir, no nos conformemos con un único dato, sino que todo sea engullible. Tercero, en este caso, evaluación basada en normativa REVINFE 2023, pero que podemos conceptualizar diciendo evaluación basada en normativa, sea la que sea, de cualquier país, y que el sistema tenga capacidades semánticas, otra palabra clave. Eso que decía al principio de hacer peticiones al sistema, de que cuáles son los puentes que tienen más de 20 metros, cuáles son los puentes que tienen pilas de acero, cuáles son los tal. Esas peticiones tienen que estar en el sistema. Eso es una condición de la interoperabilidad. Entonces, la administración en este caso se llama infraestructuras.cat, es la administración regional digamos que gestiona infraestructuras en el ámbito catalán, Cataluña, y nos dejaron este puente, un viaducto John Cadella se llama. Yo creo que nos lo dejaron básicamente porque casi no pasan trenes por allí, entonces como bueno, pueden jugar allí, que eso no molesta. Pero en cualquier caso, esto es la información inicial que teníamos, ¿okay? Esta información inicial que teníamos de planos antiguos, de un puente antiguo, bueno, había que digitalizarlo, ¿okay? Entonces yo pongo aquí una banderita. Esto quiere decir que alguien tiene que digitalizar eso. Vamos a quedarnos con alguien. Alguien puede ser pues una oficina de ellos mismos, o puede ser cualquier oficina, digamos, con capacidades de BIM, para que lleve esos a BIM, ¿okay? Esos planos. Nosotros nos encontramos con que los planos realmente no coincidían con la realidad. Eran unos planos muy antiguos y no coincidían. Entonces hubo que hacer una nube de puntos. Aquí vemos la nube de puntos de ese puente, ¿okay? Una nube de puntos detallada. Eso tomó algo así como 4 horas desarrollar en campo. Y luego, yo diría que este lo hice yo personalmente, me tomó pues 1 día y 2 días en obtener este resultado, ¿okay? Pongo la banderita, porque eso quiere decir que alguien ha medido, es decir, una banderita de mediciones, alguien ha procesado, otra persona, otra empresa, otro agente, ¿okay? Y lo de las banderitas ya veremos por qué lo voy insistiendo. Este es el puente, tiene materiales pues ladrillo y mortero para los arcos, y mortero y piedra para las pilas y los muros de retención. Esos son los 3 elementos básicamente que estábamos mirando: pilas, arcos y elementos de retención de muros. En él se han hecho ensayos no destructivos, NDT. Ahí le pongo otra banderita. Esos ensayos podría hacerlo otro agente, que no necesariamente es el mismo agente que ha hecho el modelo de nube de puntos, por ejemplo.
pues, otra empresa, vamos a llamarlo, ¿no? Y también se hicieron pues mediciones con imagen, que también pongo banderita porque podría ser otro agente. Vamos a conceptualizarlo como diferentes agentes, todos ellos interesados en contribuir al puente, pero no necesariamente vinculados entre sí. Bien, entonces, en cuanto a la línea de tiempo esta que nos sugiere Revínfe, vamos a entender el tiempo cero como el tiempo de digitalización inicial, que en este caso pues 100 años después, algo así, pero idealmente sería el día que abre el puente, ¿no? Aquí no ha sido el caso, pero esto pues se ha generado un IFC por alguien, se han hecho inspecciones básicas como puede ser la de ensayos no destructivos, o perdón, la de fotografías. Esto es la plantilla, digamos, de la administración. Y bueno, esto genera un enriquecimiento secuencial de lo que es pues la inspección. Y las banderitas en este caso quiere decir que pues hay plantillas que van en el tiempo añadiendo información, todas diferentes. Podría darse el caso de que en algún momento determinado se necesitan los elementos finitos porque el puente está en estado crítico. Entonces hay que habilitar esa inspección especial, cosa que puede ser que necesitemos habilitar otra banderita de otras personas. ¿Okay? Total, este es el mapa. Gestor de puentes en el centro, y ese gestor quisiera recibir información de muchos tipos de agentes a lo largo de la vida útil. Agentes geométricos, agentes de pruebas de materiales, de elementos finitos, de mediciones, y todos estos agentes deberían llegar a que ese gemelo digital se encuentre o reciba bien pues todo, y por eso la necesidad de la interoperabilidad, palabra clave. Nosotros para unir todos esos datos estamos trabajando con tecnologías de grafos de conocimiento, se llama Knowledge Graphs. Es justamente cómo hacer para que datos que no tienen nada que ver unos con los otros, como puede ser geométricos, con sensores, con el BIM, con elementos finitos, todos ellos se puedan casar y se puedan poner juntos en esa plataforma que en este caso aún no hemos terminado, pero que es el objetivo de la gestión. Entonces, estamos hablando de los próximos años, de cómo llegar a que todos estén en el mismo lugar. Y eso para concluir que ese gemelo digital en el contexto de la ingeniería civil, contexto de puentes, que sea un lugar informático capaz de engullir todos estos tipos de información con el objetivo de que estos gestores tengan herramientas de gestión de toma de decisiones. Esta es la clave para que sean de utilidad y que realmente sirvan para aquello de la productividad, eficiencia, seguridad, etc. Aquí pues tenemos capas de información de la realidad física, capas de información de modelos virtuales, capa de información geométrica. Aquí pongo IoT, Internet of Things. Esto es de almacenamiento de datos, que es una tecnología útil en el mercado, pero también podría ser en los servidores internos de quien gestiona el puente. O sea, depende. Puede ser en la nube, que es IoT, o puede ser en computadoras locales. Eso ya dependerá. Pero en cualquier caso, el almacenamiento es importante organizarlo de manera estándar. Y que la interfaz pues permita tener diferentes formas de toma de decisiones o pistas para que las personas que tengan que tomar decisiones utilicen eso de manera sistemática, y que seamos todos, pues las operaciones de campo, la ingeniería estructural, los gestores, la plantilla, toda contribuya a ese lugar informático llamado gemelo digital, que en nuestro caso, en el mundo de la ingeniería civil y en el caso de los puentes, pues de aquí a los próximos años pueda ser algo real. Con esto concluyo mi presentación, dando muchas gracias y abierto a las preguntas.